Muy buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por sus vidas, deseando de todo corazón que se encuentren bendecidos y prosperados en Cristo Jesús. Los invitamos a abrir sus Biblias para iniciar la alabanza del día de hoy. Salmos 33. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, te escucho, no tiene fin. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, te rindo ante ti, tu amor para
escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, le escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor, tu amor. Corro a los brazos de mi Padre, le escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor no tiene fin. 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 Aleluya. Soste mi plan, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Señor, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Así fallemos, Dios, tú estás ahí. Tu amor no tiene fin. Perdónanos, Señor. Tu amor no tiene. Alábale con tus labios, vienes a entregarle a Dios, porque su amor no tiene fin. Dio a su Hijo, a su único Hijo, por nosotros, como un Padre. Como un Padre nos levanta, nos ama y nos guarda. Su amor no tiene fin. Gracias, Dios. ¿Qué sería
seríamos de nosotros sin ti, Señor? ¿Qué seríamos nosotros sin ti, Señor? Gracias por tu presencia. Te invitamos, Señor, a que vengas a este lugar y empieces a tocar corazones, Señor. A sanar corazones, Señor, a quitar pensamientos que no vengan de ti. Toda distracción, en el nombre de Jesús, Señor, se va. Porque queremos de verdad levantarnos, deleitarnos en tu presencia, Señor. Lo más importante eres tú, Dios. Alabado sea, Señor. Tu amor no tiene fin, Dios. Gracias, porque podemos correr a ti, Señor. Podemos pedirte, Señor. Podemos abrazarte, Señor. Y escuchamos que tú dices: eres mi hijo, soy tu padre, aquí estoy. Gracias, Señor, porque aunque tengamos iniquidad en nuestro corazón, tú, Señor, nos limpias. Y hoy saldremos de nuevo, Señor, con un denuedo diferente para predicar tu evangelio, con un corazón diferente, Señor, para aprender a alabarte. No estamos aquí por las personas ni para que nos miren. Estamos aquí, Señor, para entregarte esta semana, Dios, donde tuviste misericordia. Llegamos bien a casa, Señor, por tu misericordia y amor, por tu cuidado, por tu sabiduría. Hicimos bien nuestro trabajo, Señor. Nada viene de nosotros, Señor. Un gran Padre tenemos hoy, Señor. Gracias. Gracias. Y en el nombre poderoso de Jesús seguimos alabándote, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Su amor no tiene fin. Su amor no tiene fin. Un aplauso grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mereces toda la honra y gloria, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo,
La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Muy buenas noches, amados de Dios. Les bendecimos hoy desde Bogotá, Colombia, miércoles 7 de enero del año 2026. Primer miércoles del año, primer miércoles de Águila. Damos gracias al Señor después de un buen fin de año 2025, después de un buen tiempo de descansar un poquito de nuestras labores, quienes hayan podido tener tiempos de descanso y de alguna forma compartir con sus familias. Seamos agradecidos con Dios porque pues es Dios el que nos concede la vida y todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos es porque Él tiene a bien permitírnoslo. Y reconociendo esto, pues le damos gracias al Señor por lo que fue este fin de año 2025, pero también nos disponemos para entrar a este nuevo año con la actitud correcta, motivados, con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucho deseo de agradar a Dios y de ser realmente fructíferos para la gloria y honra de su nombre. Dar mucho fruto en todos los aspectos, desde el aspecto personal, familiar, como hijos de Dios, como iglesia, como siervos de Dios, como miembros de una sociedad que damos testimonio de la gloria de Dios. No olvides que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Por eso debemos estar aferrados a Él. No podemos apartarnos de Él. Apartados de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Este nuevo año va a ser de mucha bendición para aquellos que se disponen a caminar en las verdades y los propósitos de nuestro amado Dios y Padre, conforme su palabra. Entonces necesitamos estar aferrados, necesitamos congregarnos, necesitamos tiempos de oración, necesitamos tiempos de meditación de la palabra, necesitamos estar muy aferrados a Dios porque los tiempos demandan que realmente nosotros estemos aferrados a Él. Sabemos que son tiempos difíciles y que Dios irá delante de nosotros en nuestras batallas. No debemos temer, debemos estar preparados, esforzados y valientes para que Dios se glorifique y podamos dar un fruto abundante, vuelvo y repito, en todas las formas, para la gloria y honra de nuestro amado Dios y Padre. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a colocar este tiempo en el altar de Dios. Como pastores del Ministerio Grupo Amor, junto con la pastora Maite Herrera, les damos un abrazo fraterno en la distancia, con nuestros mejores deseos para este nuevo año, y vamos a pedirle al Señor que sea Dios glorificándose en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestra nación y en todas las formas posibles. Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te alabamos, Papito Dios, hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias por este día, te damos gracias por este nuevo año, por esta nueva reunión. Gracias, Papito Dios, porque tú estás con nosotros, porque no nos dejas, porque no nos desamparas.
porque no dormirá el que nos guarda. Gracias, mi Rey, porque tú bendices esta casa, tú bendices cada hijo tuyo, tú bendices cada familia, Señor, en cada creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú bendices, Padre de la gloria, nuestras familias, nuestra nación, nuestra iglesia. Tu gracia y misericordia se extienden un día más, Señor, porque hay una iglesia, Señor, buscando tu rostro, una iglesia evangelizando, ganando almas, predicando tu palabra, orando, clamando, dando testimonio de tu presencia y de tu amor, Padre de la gloria. Glorifícate en este día, Señor, seas tú hablando a nuestro espíritu por tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nunca nos apartemos de ti, podamos glorificarte y honrarte en todos nuestros caminos. Gracias nuevamente, Papito Dios, por tu bendición. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor en el nombre de Jesús. Amados de Dios, como les venía diciendo, son tiempos realmente difíciles en los que estamos viviendo, lo que se está viendo a nuestro alrededor. Terminando un año 2025 lleno de situaciones de todas las índoles. Vemos que el 2026, pues obviamente la tendencia es a que sigan muchas circunstancias en las que debemos estar muy aferrados a Dios para que Él pueda tener gracia y misericordia sobre aquellos que lo necesitan. Vemos a nuestro alrededor muchas circunstancias difíciles en las naciones vecinas. Vemos muchas situaciones hacia el interior de nuestras naciones también, al interior de nuestras familias, en nuestras luchas personales, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Hay muchas dificultades que debemos enfrentar. Y solamente podremos realmente vivir una vida en victoria cuando obviamente Dios también está en nuestras vidas. Eso lo tenemos claro quienes conocemos al omnipotente Dios, al omnipresente Dios, al omnisciente Dios, al Dios que nos ama, al Dios eterno, el Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra, que su palabra se cumplirá, ni una jota ni una tilde pasará, todo será absolutamente, se cumplirá como Él lo está escrito. Él nos enseña las cosas que son, las cosas que fueron y las cosas que vendrán. Él nos habla en todos los tiempos. Y cuando nosotros podemos tener esa información, pues bien hacemos, primeramente en estar atentos y segundo, en caminar conforme la dirección que Él nos da. Y en estos tiempos, el mensaje de hoy el Señor quiere que nosotros seamos sensibles a este mensaje guardando nuestra casa. Guardando nuestra casa. Es muy importante porque nuestras familias son una gran responsabilidad para los creyentes. Delante de Dios, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Fíjate que en Hechos 16:31, versículo que casi a diario estamos nombrando, permanentemente lo hacemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, cree tú para salvar a tu casa, para guiar a tu casa, para defender tu casa, para enseñar, para guiar. Debemos entender que eso significa que hay una gran responsabilidad en nosotros con respecto a nuestras familias. Y si nosotros podemos no solamente entenderlo, sino actuar conforme a ese llamado de Dios, seremos responsables. No podemos vivir desentendiéndonos de nuestras familias. No podemos desentendernos porque tenemos una familia en lo natural y tenemos una familia en lo espiritual. Nunca olvides eso. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó en los evangelios, en Mateo, en Marcos. Mi madre, mis hermanos, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que viven conforme la palabra de Dios. Tenemos una familia en lo espiritual, pero también tenemos una familia en lo natural. Y necesitamos entender esos aspectos espirituales y esas enseñanzas bíblicas
para no desentendernos, porque tanto nuestra familia en lo natural, nuestros hijos naturales, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros seres queridos, debemos estar ahí atentos a sus vidas y hacer lo que tengamos que hacer. Muchas veces tendremos que orar, muchas veces tendremos que clamar, muchas veces tendremos que interceder, muchas veces tendremos que intervenir, porque también debemos ser instrumentos activos. Fíjate cómo Dios reprendió a Elí porque no educó a sus hijos y simplemente hicieron cosas que iban contra la voluntad de Dios y vino juicio sobre su casa. Simplemente porque el siervo de Dios se desentendió de la responsabilidad de sus hijos delante de Dios. Y muchas veces el padre que no ama a sus hijos, dice el padre que ama a sus hijos, dice la palabra del Señor, los corrige. O sea, eso significa que debemos intervenir muchas veces en nuestras familias activamente y explícitamente hablando para ser impedimento para que el pecado no se enseñoree de nuestras familias y mucho menos el maligno. Entendiendo esto, pues obviamente el mensaje de hoy es muy importante. Guardando nuestra casa. Hay una cosa que debemos entender, es que somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios cuando nos disponemos a servirle. Somos soldados de Cristo. Somos obreros de la mies. Debemos cumplir con nuestras funciones atentos a los tiempos que vivimos. También nos hizo, en Cristo Jesús, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y esos títulos no solamente denotan el carácter que Dios quiere colocar en nosotros, sino también la actitud que debemos tener frente a esta llamada de Dios. Denota carácter y denota el temperamento que Dios quiere que nosotros tengamos. Títulos que nos empoderan. Como hijos debemos honrar, como siervos debemos servir, como obreros debemos trabajar, como soldados debemos pelear, no tenemos lucha contra sangre y carne. Son títulos que nos empoderan, son títulos que nos da la palabra de Dios y que nosotros debemos entender. Por eso, asumiendo esos títulos, debemos cumplir con las responsabilidades que Dios nos delega. Y para este nuevo año, pues obviamente también tendremos que mirar en cada aspecto cómo estamos haciendo las cosas. Y el primer ministerio que nosotros tenemos es nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo, vuelvo y repito, Hechos 16:31, y serás salvo tú y tu casa. Vamos a la palabra del Señor para ir redondeando un poquito más la idea del mensaje. Y dice la palabra del Señor en Mateo 7, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, tú vas a estudiar todo lo que es el Sermón del Monte, que Dios nos hizo la luz en el mundo, Él nos habla del pecado, de la ira, de la oración, nos habla de muchas cosas que debemos aprender a someter al Espíritu para que realmente nuestro carácter refleje la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prudencia significa saber escuchar el consejo y saber aplicar la dirección que nos da Dios en Cristo Jesús. Dios habiendo hablado muchas veces a través de los profetas en otros tiempos, ahora nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Por eso necesitamos estudiar los evangelios, necesitamos aprender a conocer a Jesús. Necesitamos poder reconocer el Espíritu Santo. Necesitamos ser enseñados en la palabra. No podemos vivir vidas cristianas apartados de estos principios fundamentales: el conocer a Cristo, el conocer el ministerio del Espíritu Santo, el conocer las doctrinas bíblicas para poder pelear las batallas, para que podamos tener las armas espirituales que necesitamos para
cumplir los propósitos a los cuales Dios nos ha llamado. Por eso aquí dice en Mateo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa comienza por ti como individuo, porque somos templo del Espíritu Santo. Esta es la casa del Espíritu Santo. Tu casa es la familia que Dios te entregó, tu padre, tu esposa, tus hijos y todo lo que Dios te entrega como familia, tus hermanos. Esa es tu casa. Pero también tu casa son todos aquellos que son miembros de la fe en la iglesia. Cualquiera que dice que ama a Dios pero tiene problemas con su hermano es mentiroso, dice la palabra del Señor. Eso está ahí en 1 Juan 4:20. El que dice que ama a su hermano, pero que ama a Dios pero aborrece a su hermano, pues obviamente está siendo inconsistente con lo que declara. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea, tu casa comienza por ti, tu vida personal, tu familia que Dios te ha entregado, comenzando por tus padres, honra a tus padres, ama a tu hermano, y tus hermanos en lo natural y tus hermanos en lo espiritual. Ama a tus hijos, instrúyelos en la palabra. Eso es herencia de Jehová son los hijos, quiere decir que son una responsabilidad. No las podemos descuidar. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. O sea, tu casa es todo lo que Dios te entrega y por lo cual tú debes luchar. Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los protejas. En el mundo estamos, pero no somos del mundo y hay unos propósitos. Por eso el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios, que somos nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios que se levantan como buenos siervos de Dios, como buenos hijos de Dios, como buenos padres, como buenos hermanos, como buenos ministros. En todas las formas nosotros tenemos una gran responsabilidad y nuestra casa, entendiéndose, vuelvo y repito, como nuestra vida personal, nuestra familia en lo natural, nuestra familia en lo espiritual, es una gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. El versículo 25 entonces dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú estás guardando tu casa, es porque tú estás ministrando, estás cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios. Cuando estamos orando, cuando estamos meditando la palabra, cuando la estamos recibiendo y cuando la estamos aplicando. Y la palabra nos enseña que debemos amar a nuestras esposas, que debemos honrar a nuestros padres, que debemos educar a nuestros hijos, que debemos amar a nuestros consiervos. Y eso no solamente es un sentimiento, sino es toda una instrucción que nos permite verdaderamente dar una evidente fe, muestra de fe delante de los que nos rodean. Y muchos a nuestro alrededor, más allá de nuestro contexto familiar, van a reconocer la presencia de Dios en el creyente por los frutos. Cuando nosotros realmente damos testimonio a través de nuestra vida, porque nuestro mejor sermón, nuestra mejor predicación es nuestro testimonio. Y cuando estamos dando ese testimonio correctamente, muchos van a querer vivir como tú estás enseñando tu casa. Qué bonita tu familia, qué bonita persona eres tú, porque simplemente Cristo está en tu corazón. Y cuando Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de bendición para nuestras familias, la esperanza de bendición para muchos. Pero necesitamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso es el versículo 25, descendió lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y todo esto, lo que son la lluvia, los ríos, los vientos y todo lo que ataca nuestras vidas, son los problemas, las circunstancias, las noticias, las mentiras del diablo, las mentiras del mundo, los espíritus inmundos vienen a derribar nuestra casa, y simplemente nada pueden hacer porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Los malignos retroceden cuando encuentran una casa llena de la presencia de Dios. Y esto no se puede volver simplemente un sermón bonito. Esto tiene que tener mucho poder en quienes estamos recibiendo esta palabra. Una vida de oración es una vida de disciplina. Una vida de meditación de la palabra es una vida de disciplina. Una vida de obediencia es una vida de disciplina. Una vida de testimonio es la vida de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de un obrero, de un soldado, de un hombre que entiende realmente qué significa ser cristiano, no un religioso mojigato. Un hombre que sabe tomar decisiones, un hombre que sabe instruir su casa. Un siervo de Dios, llámese varón o varona, y que estamos realmente entendiendo a qué nos ha llamado Dios, a dar testimonio. Porque cuando la presencia de Dios está en nosotros, la gloria de Dios desciende. Por eso ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la palabra del Señor. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre filosofías, sobre razonamientos, sobre sobre las mentiras del mundo, ideologías perversas, inmorales, sobre las noticias, sobre las distracciones del mundo, sobre las culturas del mundo, minimizando las enseñanzas bíblicas, no dándole tanta importancia porque aquí yo no soy fanático. No, hay que ser radical, y radical no es fanático. Fanático es una persona que está loca. Radical es una persona que entiende y es de convicciones profundas. Y si nosotros somos cristianos, hacemos las cosas como Dios manda, como Dios enseña, en amor, en fe, en oración, en obediencia. Nos santificamos cada día, pedimos perdón, pedimos dirección, pedimos sabiduría, pedimos nuevas fuerzas, que nos renueves como las águilas, que nos fortalezcas como el búfalo. Porque tenemos un Dios que nos da todas las armas que necesitamos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que si estamos haciendo esto, nuestras familias están edificadas sobre la roca, pero el que decide ignorar la voz de Dios simplemente está viviendo bajo sus propias mentiras, bajo los engaños de Satanás y bajo los engaños de las mundanalidades, de las noticias, de los medios, de los coachings. Hoy en día se han levantado muchos maestros, mira, haz esto, tómate esto, y todo está lleno de una cantidad de enseñanzas que no tienen ningún fundamento serio realmente. Y muchos siguen las disoluciones, dice la palabra, de aquellos mentirosos. La verdad absoluta es Cristo. No hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy la vida o un tipo de vida, no. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, bibliocéntrica, y estando haciendo eso, seremos luz en medio de la oscuridad. Por eso dice aquí, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y mira lo que pasa cuando alguien decide tomar esta decisión. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Tristemente,
He visto tanto de esto que cuando lo veo, ya lo puedo decir, Dios no lo advierte, Dios no lo enseña. No podemos poner nuestra fe en las religiones. No podemos poner nuestra fe en los gurús de este mundo. Debemos tener nuestra fe puesta en Dios y en Jesucristo, que te conozcan a ti, Señor, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, de los reyes, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Nos guía por su Santo Espíritu, nos guía por la predicación de la palabra. Y aquí estamos realmente siendo impartidos del conocimiento y del poder de la palabra. Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La casa que es edificada sobre la arena, indefectiblemente caerá, tarde que temprano. Aquellos que ponen su confianza en las riquezas, en sus dones, en sus talentos, es que yo soy la octava maravilla, es que yo soy lo mejor, es que yo sí soy, no, tarde que temprano todo se acaba. Y cuando no queda nada, van a buscar a Dios. Quiera Dios que a alguien le alcance la gracia y la misericordia de Dios para ser perdonado. Pero no podemos buscar a Dios cuando ya todo se cayó, todo se derrumbó. Nuestras familias están expuestas a unos peligros muy grandes. Y nosotros somos responsables delante de Dios por ellas. Necesitamos estar sensibles a la palabra de Dios. Necesitamos estar en una íntima comunión con Dios. Necesitamos estar en una íntima comunión con nuestros hermanos, con nuestra oración, como iglesia, como siervos de Dios, no dejando de congregarnos. Necesitamos estar activos en los propósitos de Dios. ¿A qué te llama Dios? ¿Qué te ha entregado Dios? Pastor, necesito orar por esto, necesito, Señor, no sé cómo manejar esto. Los pastores están para la edificación del cuerpo de Cristo. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para ayudarnos. No que seamos nosotros todo, porque Cristo en mí es, vuelvo y repito, quienes han sido llamados a cumplir ministerios tienen que ser aptos, tienen que tener una formación y un carácter y un buen testimonio que permita que realmente su ministerio sea fructífero para Dios y de bendición para las congregaciones. Debemos estar atentos a la voz de nuestros pastores, a los mensajes. Somos guardianes para nuestras familias. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 43. Aleluya. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si tú estás siendo advertido por la palabra de todas las circunstancias y los peligros que hay para tu vida y para tu familia, simplemente, y eres un buen siervo de Dios, estás atento. Y vas a ministrar, y vas a orar, y vas a hablarle a tu familia. No puedes tener un ministerio callado. No, yo los miro, yo los dejo. No. Si hay que intervenir, hay que intervenir. Si hay que hablar. Con amor, con sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame autoridad espiritual para que ellos reciban la palabra y puedan ser redarguidos y puedan corregir sus caminos. Pero debemos orar, debemos clamar para que esa unción venga sobre nuestras vidas y podamos guardar nuestras familias. Mira lo que dice Juan 24:15. Aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo Josué, el gran guerrero de Cristo, el gran guerrero de Dios en la antigüedad. Yo y mi casa. Si ustedes deciden seguir a sus dioses, si ustedes deciden seguir a sus idolatrías y sus cosas de este mundo, ese es su problema. Yo los traje hasta acá. Lo que les voy a decir a ustedes es que yo decido seguir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos, seguiremos, caminaremos con Él y seremos dispuestos para Él siempre. Entonces es una decisión que tú debes tomar.
Y en este momento, cuando ya comience este año, viendo todas las cosas que están sucediendo, guerra, rumores de guerra, no estamos exentos de un problema internacional. Necesitamos estar orando, necesitamos estar en el espíritu, necesitamos estar guardando nuestras familias. Y no solamente desde lo natural, nuestra fortaleza está en Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando tú estás atento a la voz de Dios, nunca vas a ser sorprendido desarmado. Siempre vas a estar ahí peleando la batalla. Como dice Josué, yo y mi casa. Ustedes, si decide el pueblo, si alguno decide seguir a otro, es voluntario, cada cual tome su decisión. La función de un predicador no es coger a la gente y amarrarla, sino hablarles, para que todo aquel que pueda reconocer la voz de Dios simplemente siga la instrucción y sea guardado cuando vengan los días malos. Entonces, estamos en tiempos difíciles, necesitamos entender que somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios, quienes han dispuesto a servir al Señor. Somos obreros, somos soldados, somos como atletas que luchamos por galardones. Somos reyes y sacerdotes, son títulos, vuelvo y repito, que nos empoderan y denotan un carácter para nuestras vidas. Un obrero debe entender que debe trabajar. Un soldado debe pelear. Un siervo debe servir con humildad, con amor, como Cristo, que se hizo como un siervo, y en la obediencia perfecta al Padre sufrió la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso es el Señor. Señor, ¿qué debo hacer? No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No los religiosos, no los de apariencia de bondad, no. Los que viven en la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay que hacer la palabra, hay que caminar, hay que dar testimonio. La gloria de Dios. Y este año va a ser un año de bendición para aquellos que están dispuestos a pelear la buena batalla. La familia necesita un guardián, no un espectador. No, yo ya se los entregué al Señor. Deja de decir esa palabrita que no es correcta. Hay que seguir orando y hay que seguir clamando. Al muro se le da hasta que se derribe. Si hay problemas de incredulidad, si hay problemas de inmoralidad, si hay problemas de carácter, debes orar y clamar por tu familia. El peligro en estos tiempos es real. Los enemigos acechan la indiferencia, las distracciones, los medios de comunicación, tantas cosas, la música. Cuidado con esto. Qué veneno esos mensajes muchas veces que no sabemos discernir, y debemos aprender a tener discernimiento espiritual cuando algo nos conviene y cuando algo simplemente es destructivo para nuestra mente, para nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mira lo que dice Nehemías 4:14. Mira cómo Nehemías se dispuso a preparar los muros para defender al pueblo de las acechanzas de sus enemigos. Miren lo que dice: no temáis delante de ellos, dice el Señor, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Estamos como soldados peleando batallas, aleluya, por nuestras familias. La palabra que Dios le da a Nehemías: no temáis delante de los enemigos del pueblo, de tu casa. No tenemos que tener temor, debemos ser esforzados y valientes, debemos atrevernos a decir, debemos atrevernos a orar y a hacer las cosas. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, por vuestras familias. Aleluya, qué palabra tan poderosa. Y esto no ha cambiado. Esto lo dijo hace más de 3,000 años y sigue vigente. Es una palabra que sigue vigente. La palabra de Dios no cae a tierra. Cumple unos propósitos eternos. Porque Dios gobierna
el universo con justicia, con orden, con obediencia. Aleluya. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Mira lo que dice la bendita palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy, mira, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios debe ser impartida. Si tú eres un padre de familia, háblale a tus hijos de Dios. Conéctalos con Dios desde niño, enséñales la verdad. Háblales en amor. Que los niños sientan deseo de ir a la iglesia, a sus estudios infantiles, a sus clases de la palabra. Que tus jóvenes sean sensibles a la autoridad de la palabra de Dios y que tengan temor de Dios. Que tú hayas colocado a Cristo en sus corazones, que hayas colocado a Dios en su mente, en su espíritu, alma y cuerpo. Que amen al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser. Aleluya. Y estas palabras que yo te mando, no, fíjate que no es si acaso quieres, no. Es imperativo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primeramente, sobre ti que eres el siervo, sobre ti que eres el guardián de tu casa, sobre ti que eres el que da testimonio de las glorias de mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dejar esos malos caminos, orar. Si nosotros que somos, tiene que estar esa palabra en nosotros, que somos constituidos reyes y sacerdotes para Dios. En Cristo Jesús, Apocalipsis 1:6. Dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así te llamen como te quieran llamar, así no les guste, hablarás la palabra de Dios. Y te convertirás en un impedimento para que las tinieblas se enseñoreen de tu casa. Entonces, cuando tú estás aquí, aleluya, Deuteronomio 6, 7, Mateo 24, 10, 12 dice que Dios nos advierte de los peligros que nos rodean. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, va a haber mucha frialdad espiritual en el mundo en la medida que los tiempos avanzan, en la medida que los tiempos proféticos avanzan, porque la maldad ahí cada día es más terrible, más desbordada. Se ven cosas cada día que uno ni se imaginaba en sus más remotos pensamientos que podrían suceder, pero están sucediendo. Los padres contra los hijos contra los padres, donde no está Cristo. Porque si está Cristo, son familias constituidas para Dios. Instruye al niño los caminos del Señor y aun cuando fuere viejo nunca se apartará. Si tú has sabido impartir tu casa, si tú has sido un buen guardián de tu familia nunca olvidará que la presencia de Dios es lo más real y es el único a quien podemos acudir en tiempos de angustia. Él es nuestro guardador y es escudo alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no seas tú ni tu casa de aquellos que se enfrían, porque aquellos que viven avivando el fuego del Espíritu nunca estarán fríos. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, sus lámparas están llenas del aceite, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esas lámparas deben permanecer llenas porque tú has sido diligente, porque tú has sabido exhortar, porque tú has sabido clamar, porque tú has sabido reprender las malignidades, porque tú has ayunado, porque tú has orado, porque tú has sido sensible a la voz de Dios. ¡Aleluya! Entonces esto no puede pasar ligeramente por nuestras vidas en estos tiempos. Necesitamos estar muy atentos a los tiempos espirituales. O sea, Dios nos advierte. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esforzaos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podamos resistir los días malos. Necesitamos estar atentos. Dios nos advierte
Y en la medida que el mundo avanza, la ciencia aumenta, oiréis de guerras, rumores de guerras, la maldad, la inmoralidad y todo esto que habla la carta a Timoteo se está aumentando delante de nuestros ojos y necesitamos estar firmes en nuestro caminar con Dios. Diligentes. No dar tregua a nuestra oración. Tener vidas disciplinadas y vidas de oración y fe. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo, aprovecha el tiempo en que te puedas orar. Los tiempos donde hay relativa calma, aprovéchalos para orar y para impartir a tu familia porque los días son malos. Esa responsabilidad es muy importante que la entendamos y para eso está este versículo de Ezequiel. Mira lo que dice. Pero si la atalaya, y aquí es un llamado de atención de Dios para que estemos alertas. Mira lo que dice. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, si nosotros como siervos de Dios no estamos haciendo nuestra labor con responsabilidad, sino que nos acomodamos, no, yo ya les hablé, pero no quisieron. No te laves las manos de esa forma. Nosotros hasta el final debemos perseverar en los propósitos de Dios. Y aquí dice que si el atalaya, o sea, aquel que está llamado a ser obrero, siervo, soldado, ministro del evangelio y todo lo que Dios le haya entregado, no hiciera lo que tiene que hacer y alguno se pierde por causa de la negligencia del siervo, dice que pues el siervo se perderá por su pecado, pero Dios se la cobrará al atalaya, aquel que tiene la responsabilidad de defender su familia, de defender su casa. El atalaya. El atalaya era un vigía, alguien que veía desde lo lejos que venía el enemigo. Y el atalaya se constituye precisamente en los siervos de Dios, aquellos que tienen el discernimiento espiritual por el conocimiento de la palabra, de los tiempos que estamos viviendo y que está discerniendo, que discierne espiritualmente las cosas que vienen y en vez de hacer lo que tiene que hacer, de hablarle a su familia, simplemente se relaja y no hace nada. Y por causa de la negligencia de aquel que está llamado a ser vigía, a ser atalaya, a ser guardián, por su negligencia muchos pueden perecer. Pero si nosotros, aleluya, y esto lo quiero dejar muy claro, si nosotros somos siervos de Dios, debemos estar siempre alerta y siempre estar dispuestos a hablar a nuestras familias, a exhortarlos, a reprender la malignidad, a orar, a clamar, a interceder, a hacer lo que sea necesario para guardar nuestras familias, como lo hemos visto a través del mensaje. Porque Dios también nos pedirá cuenta a nosotros de lo que nos dio. Al que más se le dio, más se le pidió, más se le exigió. Y Dios nos dio responsabilidades para cumplirlas en este tiempo. Los tiempos, vuelvo y repito, son difíciles. Y necesitamos caminar aferrados a Dios. Entender que muchos se pueden perder por causa del desconocimiento de Dios. Pero quienes tenemos el conocimiento y quienes tenemos la fe, tenemos que pelear nuestras batallas espirituales. Por eso, para terminar, dice la palabra del apóstol Pedro, dice, sed sobrios y velad. Sed sobrio, no te dejes embriagar por las cosas del mundo. No te dejes embriagar por los placeres ni por las comodidades. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El maligno no duerme. Si tú te relajas, si tú te comienzas a relajar y a descuidar tu casa, el maligno va a venir a robar, a matar y a destruir. Pero si tú estás atento y estás como un fiel guardián de tu casa, ningún maligno tocará tu casa. Debemos guardar nuestras casas en estos tiempos. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y es una hermosa responsabilidad. Debemos amar a nuestras familias, tanto en lo natural como en lo espiritual.
Debemos entender el gran privilegio, el gran honor y la gran honra que Dios nos concede en Cristo Jesús como siervos de Dios, como reyes y sacerdotes, porque fuimos constituidos reyes y sacerdotes para Dios en Cristo Jesús. Y eso no es un título cualquiera. Denota carácter y denota responsabilidades delante de Dios. Y si tú has recibido esta palabra, guárdala en tu corazón, porque el año 2026 va a ser un año con mucha necesidad. El anhelo ardiente de la creación, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Que se levante el Cristo que vive en nosotros. Que se levante el poder de Dios a través de tu fe. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te alabamos, mi Rey. Hoy te bendecimos, hoy te damos gloria y honra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, porque tú bendices nuestras vidas, porque tú bendices nuestras familias en lo natural, en lo espiritual, porque tú, Señor, estás atento a nuestras oraciones, porque tú, Señor, nos empoderas, porque tú nos llenas de tu Santo Espíritu, porque, Señor, tú nos das las armas que necesitamos y los recursos que necesitamos, Señor, para cumplir los propósitos a los cuales tú nos has llamado. Hoy en Cristo Jesús bendecimos cada familia MGA en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a cada siervo. Hoy bendecimos ministerios. Hoy bendecimos, Señor, tu iglesia. Hoy bendecimos nuestras familias. Hoy bendecimos nuestra nación. Hoy bendecimos tu iglesia en Cristo Jesús. Papito, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres quien va delante de nosotros y quien pelea nuestras batallas, Señor. Gracias, papito, porque nuestra fe permite, Señor, que tú nos guardes de todo mal y peligro en Cristo Jesús. No tendremos temor de malas noticias, porque tu presencia va delante de nosotros y tú eres nuestro guardador. Te alabamos, te bendecimos, Padre de la gloria, y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados de Dios, les bendecimos y damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias a todos aquellos que nos apoyan con sus diezmos y ofrendas. Es la manera como los ministerios se sostienen y como Dios es honrado y glorificado en tu vida, y tú te haces parte de este ministerio a través de tus ofrendas. Muchos atacan estas doctrinas, pero son doctrinas bíblicas, no son doctrinas del Antiguo Testamento, son doctrinas bíblicas que permanecen en el tiempo y en las maneras como Dios ha permitido que su casa sea proveída, que haya alimento en mi casa, y el alimento es espiritual y es alimento en todas las formas para la gloria y honra de Dios. Dios te bendiga, amado de Dios, y que tengamos este año 2026 lleno de la presencia de Dios y lleno de bendiciones. Un abrazo. Aleluya.